Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor. Y vamos a empezar el servicio de esta tarde con una palabra de oración. Hermana Heidi, guíenos en oración, por favor. Amén. Muy bien, el tema hoy es el Evangelio en palabras simples. El Evangelio en palabras simples, y el texto es Hechos capítulo 15. Y vamos a estar viendo algunos versículos en Hechos capítulo 15, y el versículo clave es Hechos 15, 8 y 9. El objetivo de la lección de hoy es que el estudiante aprenderá a apreciar que la salvación es puramente por gracia, por medio de la fe, sin añadirle nada más. Y la lectura devocional, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Y comenzando con el versículo 22, puestos de pie, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, el texto de hoy, o la lección de hoy, es el Evangelio en palabras simples. El texto es Hechos 15. El enfoque es algunos versículos del capítulo 15 de los Hechos. Y el versículo clave, vamos a decirlo todos juntos. Aquí lo tenemos en pantalla. En Hechos 15, 8 y 9, juntos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8 y 9. Otra vez. Hechos 15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El objetivo de la lección de esta tarde es que el estudiante aprenderá a apreciar que la salvación es
puramente por gracia, por medio de la fe, sin añadirle nada más. Hemos venido viendo durante estas lecciones en Hechos capítulo, en el libro de los Hechos, literalmente se llama Hechos de los Apóstoles. Vimos el capítulo 1 donde Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Luego encontramos donde a través de los diferentes capítulos está el testimonio de ellos, la conversión de muchas personas. De hecho, se ha estimado que cuando vino la dispersión de la iglesia de Jerusalén, después de la persecución de Saulo de Tarso, en el capítulo 8, se ha estimado que la iglesia de Jerusalén contaba entre 18,000 y 25,000 miembros para ese entonces. Entonces, la persecución de Saulo de Tarso, que fue con Esteban, entonces la iglesia se dispersó y donde ellos fueron predicando la palabra del Señor. Y hemos estado estudiando acerca de eso, pero una iglesia que se estableció bajo el trabajo de Saulo era la iglesia la iglesia de Antioquía no fue por el trabajo de Saulo, sino que fue por los hermanos que salieron de la iglesia de Jerusalén, llegaron hasta Antioquía y ahí establecieron una iglesia que fuera no solamente de judíos, sino también de gentiles. Bernabé, entonces, cuando escuchó la iglesia de Jerusalén, que se había levantado una iglesia en Antioquía, enviaron entonces a Bernabé y Silas. Bernabé entonces fue a buscar a Saulo de Tarso y lo trajo a Antioquía. Ahí estuvieron. Entonces el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía que los enviara como misioneros. Ellos hicieron el primer viaje misionero, regresaron, dieron su informe. Eso lo vimos la semana pasada, donde ellos regresaron de su primer viaje misionero y dieron informe a la iglesia enviadora o a la iglesia auspiciadora. Pero como vimos en la lectura bíblica, algunas personas que se habían convertido en la iglesia de Jerusalén, y yo creo que eran de los fariseos que se convirtieron, ¿recuerdan en el capítulo 6 cuando nombraron diáconos? Entonces, después del nombramiento de los diáconos, dice que se convirtieron muchos fariseos. Yo creo que los fariseos se convirtieron al Señor, pero no dejaron de ser fariseos. Y entonces ellos insistían que los gentiles tenían que judaizarse, o sea, tenían que circuncidarse y guardar la ley. Debido a eso se levantó entonces una gran disputa en la iglesia de Antioquía. Y por eso entonces se enviaron a Pablo y a Silas, no, a Pablo y Bernabé, a la iglesia de Jerusalén. De eso se trata la lección de hoy. Entonces vamos a Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Entonces, algunos, está hablando de la iglesia de Antioquía. O sea, el capítulo 14 termina donde Pablo y Bernabé regresan a la iglesia de Antioquía, dan su informe y se quedan ahí bastante tiempo. Entonces, el capítulo 15 está todavía en la iglesia de Antioquía. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, está hablando los hermanos de la iglesia de Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, el evangelio es simple. La gente lo complica y quieren añadirle otras cosas. No puede ser tan simple. ¿Cómo es posible que yo lo único que tengo que hacer es arrepentirme y creer en Jesucristo? ¿Cómo es posible que sea tan simple? No, yo tengo que añadirle algo. No, siguen añadiéndole un montón de cosas, sí. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. A esto le llamamos el Concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén, donde está reunida la iglesia. Los concilios siempre se reúnen bajo la autoridad de la iglesia. Un concilio bautista no es independiente, sino que está sujeto a la autoridad de la iglesia. Jesús puso la autoridad en la iglesia y es la iglesia
la que entonces manda aquí. Ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, en otras palabras, la iglesia de Antioquía les dio los viáticos, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Ahora vamos entonces a explicar los tres grupos que se mencionan aquí en el versículo 4. La iglesia es la iglesia, o sea, toda la membresía de la iglesia. Los apóstoles son los 12 apóstoles. Y los ancianos son los pastores y diáconos. Sí, los líderes, los pastores y diáconos. Entonces ellos están reunidos y Pablo y Bernabé entonces llegaron y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Están dando un informe. Vamos a pasar ahora al versículo 6, regresamos al versículo 5 después. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, este primer punto le llamamos la pregunta. La pregunta es la cuestión. O sea, el por qué, la razón de por qué el concilio. Tiene que haber una razón de por qué. Y la razón es porque habían salido algunos judíos de la iglesia de Jerusalén que no fueron enviados y que estaban diciendo que los gentiles tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Pero ya se había visto que no. Entonces, a eso se reúnen. Vamos ahora, entonces, al segundo punto, que es regresando al versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron, diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, siempre hay gente que quiere complicar el evangelio. Ponerle reglas, restricciones, no puede ser tan simple, esto no puede ser así, esto tiene que ser como yo creo. Ahora, ¿qué están haciendo aquí los de la secta de los fariseos? Están metiendo su tradición. Están insistiendo en que había que cumplir la ley. La ley ya había sido cumplida. Jesús la cumplió. La ley ya no estaba en vigencia, pero ellos querían todavía. Ahora, cuando dice que Moisés mandó a circuncidarse, en realidad no es así. La circuncisión era señal de ¿qué? ¿Cuál pacto? Con Abraham. Exactamente. Entonces, era señal del pacto abrahámico. Fue Dios que mandó entonces que todos los descendientes de Abraham, a través de la promesa, a través de Isaac, entonces se circuncidaran, era la señal del pacto abrahámico. No es que Moisés lo mandó. Eso se incluyó en la ley. Pero no fue Moisés el que lo mandó, como ellos están diciendo. Y la circuncisión entonces era parte del pacto abrahámico. Ahora, ¿qué en cuanto a la circuncisión? Bueno, esto es tema para otro día, pero si ustedes recuerdan, en las epístolas del apóstol Pablo, él habla de una circuncisión, pero habla de una circuncisión espiritual, ¿recuerdan? Entonces, la circuncisión del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El corazón. Ahora, pensemos la circuncisión del miembro viril. Entonces, se corta el prepucio y se tira. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, entonces lo que se está haciendo es que se está cortando la vieja manera de vivir, el viejo hombre. Y así como no se guardaba, sino que se desechaba el prepucio cortado, igualmente entonces en el caso del Nuevo Testamento no se guarda de reliquia, sino que nos deshacemos, sepultamos al viejo hombre y resucitamos a vida nueva. Y eso es lo que está entonces en cuanto al Nuevo Testamento. Así que en el segundo punto de la lección de hoy vemos que la respuesta incorrecta es de parte de los fariseos. Vamos al tercer punto para ver entonces cuál es la solución. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta.
La respuesta correcta comienza en el versículo 7. Estamos en Hechos capítulo 15, comenzando con el versículo 7. Y después de mucha discusión, hasta esto fue un zabarrancho ahí, mucha discusión entre los fariseos y los demás, ¿verdad? Ellos insistían, no estaban dispuestos a poner abajo. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerdan el caso de Cornelio? ¿Recuerdan cuando el Señor se le apareció? Y me encanta que fue a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor escogió a Pedro? Y además de ser judío, era... Ok, era racista. Era judío y era racista, ¿verdad? Era cerraditico. Entonces me encanta que el Señor escogió a Pedro, porque si hubiera escogido a Pablo, no lo hubieran creído. Pero escogió a Pedro, el más racista de todos. Ahora es Pedro el que se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, gentiles sin circuncidarse. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Eso está al fin del capítulo 10 de los Hechos. Entonces, cuando Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles sin circuncidarse, sin judaizarse, dando su aprobación. Y por eso aquí está diciendo que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces, ahí está dando Dios su aprobación a los gentiles sin circuncidarse, sin cumplir con la ley. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, aquí sigue hablando Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquí está la respuesta correcta. Aquí se encierra todo, el versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual manera que ellos. O sea, los judíos y los gentiles se salvan de la misma manera. No hay ninguna diferencia entre la manera que unos se convierten y la manera que otros se convierten. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ya leímos en la lectura devocional la respuesta, cómo ellos enviaron cartas a las iglesias explicándoles de que lo único que tenían que hacer era recordar que no comer carne sacrificada a los ídolos, ni comer tampoco sangre, porque eso era simbolizaba o simboliza la vida. Y nada más. Entonces, ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? La manera de aplicarlo a nosotros es entender que el evangelio es simple. O sea, cuando la Biblia dice en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay quienes insisten que hay que bautizarse para ser salvo. Pero no, eso está en el modo indicativo. No es una condición, es una declaración. Ahí podríamos decir, para ser un poco necios, ahí podríamos decir: el que creyere y fuera bautizado y asiste sin faltar a la iglesia y diezma y testifica y predica y será salvo. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, claro que es cierto, pero no es condicional. Es una declaración. O sea, el que hace todo eso, sí, pero no tiene que hacer todo eso para ser salvo. Ahora, la parte negativa de lo que dice en Marcos 16 es: mas el que no creyere.
será condenado. Entonces, cuando dice el que creyere y fuera bautizado será salvo, es una simple declaración. Y podemos meterle todo lo demás que le metí. Y no deja de ser cierto. Pero no es una condición, sino simplemente está en el modo indicativo. Es una declaración. Pero la gente quiere meterle un montón de cosas. Hay que bautizarse. Hay quienes dicen hay que diezmar. Si usted no diezma, los mormones, por ejemplo, si usted no diezma, tiene que diezmar obligatoriamente. Y también hay algunas iglesias que también, ahora yo creo en el diezmo, yo creo que debemos diezmar, pero no tiene nada que ver con la salvación. Sí, pecado cardenal o pecado venial. Eso es distinción de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la fe. Reconocer que somos pecadores, nos arrepentimos y aceptamos que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Es todo lo que hay que hacer. Eso es necesario y nada más. Entonces, eso es lo que nosotros debemos andar predicando y compartiendo. Que es simple, no le añada nada más, no le ponga nada más. Eso sí, como crecimiento cristiano, como crecimiento espiritual, eso es otra cosa, que voy a predicar sobre eso precisamente ahora en el servicio de adoración. Sí, Otoniel. Más de lo que es creer con fe, porque hay mucha gente que cree en el vocablo de sí creo, pero no es fe. La palabra dice que es creyendo con fe. Sí. De la fe sirve. Sí, pero es la fe que Dios nos da. Sí. Él nos da la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dicen Hebreos. Es correcto. Es por otra parte que dice que hasta los espíritus demonio creen y tiemblan. Sí, pero ese no es el creer que hace falta. Sí, o sea, aquí en el mundo cristiano todo el mundo cree que Cristo es Cristo y, ¿verdad? Entonces creen en Jesús. Entonces, eso no es. Eso es creer en la existencia de Él. ¿Verdad? Creo en Dios. No, estamos hablando de depositar su confianza. Creer con fe. Creyendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue por mí. Y que Él pagó mi precio. La deuda mía, Él la canceló en la cruz. Y cuando yo lo acepto, esa deuda que él pagó en la cruz queda acreditada a mi favor. Y yo quedo como que yo nunca hubiera pecado. O sea, es un nuevo nacimiento. Así es como lo llamó Jesús con Nicodemo. Y si usted no ha tomado esa decisión, entonces la invito para que tome esa decisión con el Señor hoy. Vamos a terminar la clase de escuela dominical hoy. Quiero terminar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tú la uses para tu honra y gloria, que si hay alguien que no te conoce como Salvador, que sea este el momento de que tome su decisión contigo. Y tus hijos, que tomen la decisión de compartir este evangelio simple con el mundo para que puedan ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.